Buenas tardes, estimados hermanos de la Iglesia Central Evangélica Santidad. Qué bueno que podemos estar de nuevo juntos a través de esta plataforma virtual para orar, escuchar la palabra de Dios y para poder estimular los unos a los otros en la continuidad de nuestra vida espiritual, nuestra vida cristiana. Le invito a que me acompañe a orar en este momento para pedir dirección a Dios para la reflexión o meditación. Padre, en el nombre de Jesús, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias en este momento porque nos permites estar de nuevo ante ti para poder reflexionar en tu palabra, para disfrutar de tu presencia. Te pedimos en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo sea quien nos guíe en la reflexión y que tu palabra produzca en nuestras vidas el fruto que tú esperas, un fruto agradable, un fruto, Señor, de bendición para nuestras vidas. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Un joven de apenas 16 años llamado Eire Scheck notó en determinado momento que la iglesia y el Estado se acercaban de una manera que él entendía no era correcto. En Filadelfia, Estados Unidos, donde él vivía, se preguntó entonces por qué él y sus amigos, sus compañeros, tenían que leer diariamente en el colegio, en la escuela, 10 versos de la Biblia y luego recitar la oración llamada Padre Nuestro. Lo hacían antes de pronunciar el juramento de lealtad a su patria. Este joven se cree que en su temprana vida era cristiano, pero también era un hombre o un joven muy inteligente, muy curioso, y también conocía respecto a la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Por eso, al preguntarse eso, él inició un movimiento en el cual él comenzó a cuestionar a los maestros, al director, y luego cuestionó a las autoridades mismas, al Estado mismo, que porque eso era una obligación para ellos como jóvenes en los institutos o en los centros educativos donde ellos se formaban. Iniciando ese movimiento, entonces él logró que en determinado momento el Estado dijera que ya no iba a ser permitido leer la Biblia y tampoco recitar el Padre Nuestro como una obligación de los estudiantes. Este joven en determinado momento declaró y dijo: yo no creo en milagros, yo no creo que se recibe lo que se pide orando, violando las leyes de la física y de la química. Y no creo, dijo, siquiera que la Biblia sea una guía moral recomendable. Al fin y al cabo, decía, se estima que en esta historia, refiriéndose a la Biblia, matan alrededor de 1 millón de personas. Hay genocidios, asesinatos, violaciones, todo aparentemente justificado por Dios, declaraba. Como puede usted notar o habrá escuchado, al ganar la batalla, este joven se evitó, se prohibió, se quitó la sana costumbre de leer la Biblia en los centros educativos de Estados Unidos y de repetir el Padre Nuestro. Históricamente, la palabra de Dios ha sido puesta en duda por cristianos incluso, y no digamos por aquellos que abierta, deliberadamente desatan una lucha contra Dios y su palabra. Digamos en este caso los ateos, los agnósticos de alguna manera. Pero la palabra misma de Dios dice lo contrario a lo que hasta este momento he dicho. Y el Salmo 119, un salmo que seguro usted habrá leído quizá por lo menos una vez, declara la belleza, lo formidable, lo espléndida que es la palabra de Dios. El escritor procura exaltar
la palabra de Dios como lo más importante en su vida. Se refiere a la palabra de Dios con palabras como la ley, testimonio, la verdad, el camino, y otra serie de palabras que le dan también cierto giro en el significado de la palabra de Dios. Y específicamente el Salmo 119, en los versos 121 al 128 dice: juicio y justicia he hecho, no me abandones a mis opresores. Afianza a tu siervo para bien, no permitas que los soberbios me opriman. Mis ojos desfallecieron por tu salvación y por la palabra de tu justicia. Haz con tu siervo según tu misericordia y enséñame tus estatutos. Tu siervo soy yo, dame entendimiento para conocer tus testimonios. Tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Por eso he amado tus mandamientos más que el oro y más que oro muy puro. Por eso estimé recto todos tus mandamientos sobre todas las cosas y aborrecí todo camino de mentira. En el versículo 125, que ya leímos, el salmista hace una petición clara a Dios cuando le dice: dame entendimiento para conocer tus testimonios. Al pedir entendimiento, el autor del Salmo lo que pretende es aprender, razonar, entender, tomar decisiones y formarse una definida concepto o idea de la palabra de Dios como tal. Repito, él no solamente desea entender, aprender, sino que desea también tomar decisiones basado en ese conocimiento, en esa comprensión que tiene de la palabra de Dios. Dame entendimiento para conocer tus testimonios, pide. Pero a la vez, en el versículo 126, él hace un reconocimiento y dice: tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Él se da cuenta que pese a que él cree en Dios y su palabra, de repente a su alrededor, las costumbres, los hábitos, las prácticas del mismo pueblo de Israel y de otros pueblos negaban la efectividad y la validez de la ley de Dios. Por eso él reconoce que es tiempo de que Dios actúe y él clama de esa manera, pidiendo que Dios intervenga y haga lo bueno, lo que tiene que hacer. En ese reconocimiento que él hace de la acción que Dios debe ejecutar, no significa que el salmista se está haciendo a un lado. Más bien, él reconoce que solo Dios puede cambiar la situación utilizando la misma palabra de él. El que los hombres e incluso el pueblo mismo de Dios hayan dejado de lado la palabra divina, solo puede ser remediada utilizando la misma palabra de Dios y pidiéndole a Dios que a través de su poder, a través del Espíritu Santo, pueda convencer a los hombres y mujeres de su actuar equivocado, cuando han invalidado, han dejado a un lado la palabra de Dios. Tanto el conocimiento de la palabra de Dios como la afirmación de la necesidad de que Dios actúe han de producir dos consecuencias en nuestras vidas. Número 1, amar la palabra de Dios, y número 2, aceptar que la palabra de Dios es totalmente correcta y que es la verdad. En el versículos 127 y 128 del Salmo 119, el salmista dice: por eso he amado tus mandamientos más que el oro y más que oro muy puro,
Por eso estimé recto todos tus mandamientos sobre todas las cosas, y aborrecí todo camino de mentira. Si usted habrá escuchado, él repite 2 veces, por eso. Él dice que quiere conocer más la palabra y pide que Dios actúe en la situación que él le describe. Esa situación en la cual se deja la palabra de Dios a un lado y se comienza a vivir bajo la guía de otros pensamientos, de otras teorías, de otras cosas que se suponen son verdad. Además de pedir, él está dispuesto también a asumir su parte, para lo cual él sabe de que debe amar la palabra de Dios y debe vivir bajo el criterio contundente, firme, bajo la convicción de que la palabra de Dios es correcta totalmente y que también es totalmente la verdad de Dios. Igualmente, nosotros constantemente pedimos o debemos pedir que Dios nos dé entendimiento para conocer la palabra de Él. Debemos pedir constantemente que Dios nos guíe, nos ilumine, nos dé voluntad, nos dé comprensión, entendimiento para conocer más de su verdad, de su palabra. Y también debemos pedir que Dios actúe en la situación actual en la cual muchos tratan de invalidar el valor, de dejar sin valor, sin importancia la palabra de Dios en el mundo. Y sabe, incluso en el cristianismo mismo, muchas iglesias dejan de lado temas, acciones que provienen de la palabra de Dios. En otras palabras, creen en algunas cosas, pero no creen en otras. Toda esta situación en la cual el mundo y algunos cristianos mismos tratan de invalidar la palabra, requiere del actuar de Dios. De esta manera, Él podrá cambiar nuestras vidas, la vida de la iglesia en general, podrá cambiar nuestras familias y podrá también redimir a aquellos que desean aceptar la obra de Jesucristo como Señor y Salvador. Ahora, hemos aprendido y Dios nos ha mostrado que Él nos escucha. Por lo tanto, creemos que Dios nos ha dado su palabra, en nuestro caso la Biblia, para que la leamos, la estudiemos, la meditemos, la comprendamos, la conozcamos y sobre todo la practiquemos. Y esto tanto en el plano personal como en la vida familiar y en la vida de la iglesia. Y aquí es importante advertir lo siguiente, que usted, que yo, que podemos haber obtenido a través de los años una gran cantidad de conocimiento bíblico, lo cual es necesario y vital porque la Biblia es alimento para nuestras vidas. Pero en realidad no es cuánto sabemos o cuánto pretendemos comprender la verdad de Dios. Lo fundamental es hacer lo que indica Santiago en el capítulo 1, versículos 21 al 25, cuando dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Y ponga atención: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Y escuche:
Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Cierro lo que dice el escritor de la epístola de Santiago. El conocimiento, pues, de la palabra de Dios debe llevarse a la práctica, a la obediencia. Igualmente, si como iglesia, como persona, pedimos a Dios su actuar, su accionar en nuestra vida, entonces debemos estar de acuerdo que vamos a comprometernos cuando Él comience a realizar sus obras maravillosas. Ejemplo, podemos decir que vamos a evangelizar, pero si no lo hacemos, simplemente estaremos pidiendo. Tenemos que predicar, tenemos que expresar la palabra de Dios. Podemos decir muchas cosas, pero si no llevamos a la práctica, simplemente nos limitaremos a las palabras y no a la acción. Lo antes expuesto nos lleva entonces a amar a la palabra de Dios. Es decir, tenemos que poner o dar el lugar que la palabra de Dios merece, colocarla en el sitio de importancia en donde debe estar. Y repito, esto en el plano personal, lo familiar y en la iglesia. Estimado hermano, no podemos pedir que la iglesia en general o como grupo coloque la palabra de Dios, la Biblia, en el sitio correspondiente, mientras personalmente nosotros no tengamos voluntad para colocarla en el sitio que en nuestra vida individual se merece. Amar a Dios es una actitud que implica voluntad, reflexión y compromiso. Es decir, que cuando decimos amar a Dios y su palabra, lo que buscamos, intentamos es proyectar el amor de Dios a través de nuestro espíritu y a través de nuestras acciones diarias. También al aceptar que la palabra de Dios es totalmente correcta y que totalmente es la verdad de Dios. Si lo pedimos así, si le pedimos que actúe a Él, vamos a confiar en que tenemos la guía perfecta para la vida de la iglesia, para la vida personal y para la vida incluso familiar y para todo lo que nuestra vida implique. Creer que la Biblia es la palabra de Dios y no aplicarla es una contradicción. Podemos caer en ello cuando decidimos que creer y que no creer. Cuando decidimos qué aplicar y qué no aplicar. Cuando decidimos cuándo aplicarla y cuándo no aplicarla. Así, de manera indirecta, podemos incluso llegar a invalidar la autoridad de la palabra de Dios y de Dios mismo. Las iglesias que basan su vida de fe, sus creencias y sus prácticas en la teología liberal. Explico, está la teología liberal y está la teología fundamentalista. Una cree, la fundamentalista cree básicamente, totalmente en la palabra de Dios. La teología liberal cree que hay algunas cosas que pueden creerse, cree que hay otras que no pueden creerse. Una de las enseñanzas entonces de la doctrina o teología general es la siguiente. Dice, la Biblia no es inspirada por Dios y tiene errores. Debido a esta creencia, el hombre, es decir, los teólogos liberales, deben decidir cuáles enseñanzas son correctas y cuáles no. Y siguen diciendo los teólogos de la doctrina liberal, la creencia de que la Biblia es inspirada por Dios es sostenida solo por incautos, es decir, por personas poco inteligentes.
Eso nos lleva entonces a la conclusión en este momento. ¿Qué cree usted respecto a la palabra de Dios? ¿Qué lugar tiene la palabra de Dios en su vida? ¿Qué creemos como iglesia respecto a la palabra de Dios? ¿Y qué lugar le estamos dando a ella en nuestra vida como congregación? ¿Qué lugar le está dando la iglesia en general a la palabra de Dios? Mientras algunos procuran que bajo el razonamiento humano algo sea creído, otras cosas sean discutidas y no creídas. Lo que la palabra de Dios nos dice es que debemos amar la palabra con todo nuestro corazón, de tal manera que se convierta en algo más valioso que el oro puro. Y debemos creer de tal manera que para nosotros la palabra de Dios es totalmente correcta y es totalmente la verdad de Dios para nuestras vidas, la iglesia y el mundo entero. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a tu pueblo, bendice a cada uno de nosotros, afianza nuestra fe en la palabra tuya, afianza nuestro diario vivir en tus mandamientos, y que, Padre, tanto como personas como iglesia, y que el mundo pueda creer que tu palabra es la verdad. En Cristo Jesús. Amén y amén.